Mi vecino Totoro es una de las películas más queridas del mundo de la animación japonesa o del anime. Hoy vamos a hablar de esta película porque varios de ustedes nos han estado solicitando que hablemos de algunos clásicos del anime y bueno, ¿cuál clásico mejor para hablar que Mi vecino Totoro o por su nombre en japonés, Tonari no Totoro, del director Hayao Miyazaki y de los famosos estudios Ghibli de Japón? Bueno, muy bien, vamos a empezar hablando de la sinopsis o de qué trata Mi vecino Totoro. Recuerden que este es un podcast y en los podcasts, pues la duración a veces es un poquito más alargada, no está hecho para un consumo rápido, pero también en nuestros canales, en YouTube, TikTok, Instagram y Facebook, publicamos reels con algunos extractos de nuestros podcasts también para el que desea un consumo de contenido, como se dice en inglés, más on the go. Entonces, primero pedirles, agradecerles por estarnos escuchando, pedirles que le den like, que comenten, dejen comentarios para que eso nos ayude con el algoritmo y también comparta con las personas que les gusta el cine. Ahora sí, hablemos de Mi vecino Totoro, que para mí tiene un valor sentimental muy grande porque, bueno, primero que todo estudié en Japón de 2003 al 2005 y también estuve por allá becado en el año 2000, entonces le tengo un gran cariño a la cultura japonesa. Pero además, esta película tuve la oportunidad de verla, creo que fue en el año 1997, con mi profesora de japonés en la Universidad de Costa Rica. Y en aquel entonces la película se había estrenado en HBO, cuando había televisión por cable, cuando era todavía popular la televisión por cable, y pues era una grabación en idioma español latinoamericano, un doblaje muy bueno, y bueno, en las aulas universitarias con un VHS, un reproductor de videocasetera, vimos por primera vez Mi vecino Totoro y quedé encantado. Mi vecino Totoro cuenta la historia, ya me imagino que todos ustedes la han visto o algunos o la mayoría. Cuenta la historia de Satsuke y Mei, que son dos niñas que junto a su padre se mudan a una casa vieja en el campo japonés, mientras la mamá de ellos, que está enferma, permanece en un hospital recuperándose de una enfermedad que no se especifica, pero se presume que la enfermedad es tuberculosis, ya que la propia madre de Hayao Miyazaki padeció esta enfermedad. Eso es una suposición que se ha hecho y probablemente es así, ya que Hayao Miyazaki ha llevado muchos episodios o aspectos de su vida personal a sus filmes. Estas niñas llegan y al explorar los bosques cercanos en esta área rural van a descubrir que hay habitantes especiales que viven allí. Obviamente Totoro va a ser este personaje principal que es, pues si se quiere, una especie de oso enorme, por ponerle un nombre de un animal conocido, y pues va a crear todo un ambiente de alegría, de esperanza, alrededor de estas niñas que están pasando pues por un momento difícil al tener a su madre enferma. A grandes rasgos, esta es la sinopsis de Mi vecino Totoro. Algo que mucha gente no sabe es que Mi vecino Totoro se estrenó en 1988 lado a lado con la película La tumba de las luciérnagas. Son dos películas muy diferentes, las dos abordan el tema de la infancia. Una con el abordo de la infancia en la Segunda Guerra Mundial y otro, obviamente, con una infancia más bucólica en un Japón rural. Y bueno, el director de esa película es Hayao Miyazaki, japonés nacido en el año 1941 y fundador o cofundador de los míticos estudios Ghibli, que probablemente si usted está escuchando este podcast es porque conoce y ha visto las películas de estudios Ghibli. Sus películas son reconocidas a nivel mundial y Hayao Miyazaki es considerado probablemente el director de cine en vida, de cine de animación más influyente del planeta. Y eso nadie lo pone en duda. Ha ganado prácticamente todos los premios más prestigiosos del cine, desde el Oso de Berlín, Cannes y el premio Oscar. A diferencia de muchas películas animadas que son de corte infantil o dirigidas a un público infantil, Miyazaki no depende, por ejemplo, de villanos. Usualmente en las películas hay
una contraparte que es un villano que hay que derrotar y en torno a él gira el conflicto. Las películas de Hayao Miyazaki, incluido Mi vecino Totoro, giran más en torno al crecimiento de sus personajes a través de experiencias de la vida diaria. Y muchos de estos personajes, como son los personajes, las dos niñas de Mi vecino Totoro, se maravillan muchas veces tienen capacidad de maravillarse ante la naturaleza, que es algo que Hayao Miyazaki admira y quiere, la naturaleza, y que a veces los humanos en nuestra modernidad perdemos la capacidad de asombro a ver un ave volar, escuchar el agua de un río, sentados simplemente escuchando y disfrutando el sonido de un riachuelo en una montaña. Pues bueno, muchos de sus personajes, como los de Mi vecino Totoro, y como personajes en El viaje de Chihiro o en otras películas, tienen escenas donde algo simple de la naturaleza cautiva. Recordemos, por ejemplo, a Chihiro cuando camina sobre el agua para tomar el tren que la lleva a donde la hermana de Yuaba. No sé si recuerdan esa escena. Pero bueno, eso es parte del cine de Hayao Miyazaki. Y algo también muy importante es que la mayoría de las personajes principales en sus películas son niñas, son mujeres. Tal es el caso de las dos niñas Satsuki y Mei en Mi vecino Totoro, pero también podemos recordar a Chihiro en El viaje de Chihiro, o podemos también recordar La princesa Mononoke, El castillo ambulante, las entregas a domicilio de Kiki, por citar algunas. Entonces vemos que las mujeres tienen un papel muy importante dentro de la cinematografía. Bueno, la popularidad de Mi vecino Totoro es tal y es una franquicia o más bien una marca tan querida, la marca de Totoro, que la Royal Shakespeare Company de Londres hizo su montaje teatral de Mi vecino Totoro, que está en este momento en cartelera en Londres. Así que si va a Londres y tiene suerte, consígase una entrada para ver este maravilloso espectáculo que incluso cuenta con el asesoramiento musical de Joe Hisaishi, que es el compositor de la música de Mi vecino Totoro. Esto para que nos hagamos una idea del impacto cultural que tiene esta película, que pese a que pasan las décadas, no pierde vigencia para el público a escala global. Bueno, y finalmente vamos a hablar del sintoísmo y la presencia que tiene esta religión que es propia del Japón y su presencia en la película Mi vecino Totoro. Recuerden que este es su podcast Movie Planet CR. Recuerden seguirnos en redes sociales y recuerden que aquí comentamos desde nuestro punto de vista algunas películas y pues por supuesto que usted no tiene que estar de acuerdo con nosotros, puede estar en desacuerdo, déjenos siempre sus comentarios. El sintoísmo es una religión, como ya mencioné, propia de Japón. Es una religión particular, no hay un fundador, es decir, un mesías o un libro sagrado como sería la Biblia o el Corán que rija esta religión o dicte ciertos preceptos. En realidad el sintoísmo gira en torno a la naturaleza y ahora que lo estoy mencionando probablemente más de uno de ustedes está diciendo, y está conectando los puntos, ¿verdad? Y en el sintoísmo existen los kamis, que son espíritus de la naturaleza o fuerzas sagradas, fuerzas poderosas de la naturaleza que habitan las montañas, los árboles, los ríos, los animales. Quizás en la película donde podemos ver más esto explícitamente es en la película La princesa Mononoke, sin lugar a dudas. Pero esto también está presente, por supuesto, en Mi vecino Totoro, ya que en la película Mi vecino Totoro, las niñas descubren la naturaleza, la magia de la naturaleza alrededor de este gran árbol donde vive Totoro, que pues podría funcionar como una especie de kami del bosque que ahí habita. Alrededor de Totoro se da una serie de experiencias de las niñas con el viento, con las semillas, no sé si recuerdan cuando siembran semillas y las semillas crecen, cuando Totoro toca una ocarina y está subido sobre un árbol, la escena famosísima, clásica,
cuando llueve y están esperando el autobús y que llega el gatobús. Como podemos ver, todos estos ejemplos pequeños que acabo de dar realmente nos llevan a lo que es el sintoísmo. Y muy importante es el papel de los árboles en mi vecino Totoro, ya que, como hablaba antes, es en un gran árbol donde vive Totoro y estas otras criaturas más pequeñas, que ahorita no recuerdo el nombre, pero tienen su nombre en japonés. Y también eso tiene relación porque allá en Japón, en muchos santuarios sintoístas, hay árboles antiguos o árboles viejos que son venerados y son parte, digamos, del ecosistema del santuario. Obviamente la película y el sintoísmo en general promueve, ¿verdad? Obviamente un respeto por la naturaleza, que no está ahí para ser dominada, sino para ser entendida. Entonces, los campos, la lluvia, el viento, todos son presentados como elementos con vida y con belleza. Expresan belleza que necesita ser vista, escuchada y apreciada. Por eso el sintoísmo, como les quise incluir en este podcast, es muy importante y es parte fundamental de la película Mi vecino Totoro.